Hola amigos, bienvenidos a Sin Filtros. Hoy vamos a conversar con el doctor Luis Fleischmann. Él es profesor catedrático universitario que tiene una amplia trayectoria en la investigación y el monitoreo del gobierno de Nicolás Maduro y de Hugo Chávez. Ese régimen que se inició como un gobierno ciertamente, pero que luego empezó a aflorar con una naturaleza que nos ha llevado a la presencia de una cabeza de organizaciones criminales en Venezuela. Él ha escrito libros y ha presentado documentos académicos que han señalado que en un inicio el diagnóstico que se hizo sobre Venezuela y sobre el régimen chavista no fue el más acertado. Hay algunos elementos que él ha puesto en la palestra que han señalado que su apreciación inicial era la verdadera, es decir, que había una visión que no estaba en la mesa de discusiones. También ha señalado que la estrategia utilizada por los Estados Unidos no ha sido la más conveniente. Vamos a trabajar todos esos temas con él, pero antes quiero pedirles que se activen a nuestro super chat. Recuerden que para nosotros es muy importante su participación en estas conversaciones que tenemos con expertos que nos están ayudando a entender el panorama en el que vivimos actualmente. Así que bienvenidos todos y recuerden que si les gusta nuestro contenido, denos un like. Ahora vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer y muchas gracias por haber averiguado tanto de mi trabajo. Lo aprecio mucho. Muchas gracias, Belbo. Doctor, todos los que nos están viendo en estos momentos quieren entender por qué hasta el momento, durante todos estos 20 años, Estados Unidos en un principio no miró bien el problema, luego subestimó al personaje principal de esta trama, que es Hugo Chávez, y posteriormente a su sucesor. Siempre los vieron en una actitud minúscula, tal vez negando una realidad que muchos advertían, entre los cuales se encuentra usted, que estos tipos eran absolutamente peligrosos, que ahí había un programa, que la revolución bolivariana tenía otros ingredientes y que iba a ser exportada a la región, como de hecho ocurrió y como lo estamos viendo inclusive en territorio norteamericano. Bueno, es una pregunta muy interesante que yo lo he analizado incluso en varios artículos y en libros. Este es mi principal punto. Cuando surge Chávez, más o menos coincide con la época final de Bill Clinton. Bill Clinton ya se estaba yendo y entra George Bush. Ah, y sabemos todos que pasado un año, o incluso, perdón, sí, pasado en realidad menos de un año del gobierno de la administración de Bush, tenemos el caso del 11 de septiembre, lo cual todas las energías de George Bush se vuelcan hacia Afganistán, se vuelcan hacia lo que se llaman las organizaciones terroristas de alcance global, se vuelcan hacia el Medio Oriente con la posterior invasión a Irán. Y obviamente todo eso le quitó a la Casa Blanca atención sobre lo que estaba sucediendo en América Latina. ¿Y quién se quedó a cargo de la política de América Latina? El Departamento de Estado. El Departamento de Estado es una burocracia donde en realidad han existido por mucho tiempo lo que se llama en inglés groupthink, o sea, una especie de pensamiento de grupo. O sea, si el Departamento de Estado simplemente no consideraba a Venezuela, lo consideraba lo que se llama business as usual, o sea, una, un caso quizá temporario, perdón, algo no peligroso, y en realidad el Departamento de Estado, su principal función era principalmente generar, o sea, mejorar relaciones con otros países. O sea, la actividad diplomática era la principal y ellos mismos no declararon a Venezuela como país enemigo. Al contrario, América Latina venía de una década entera de transición a la democracia.
países con dictaduras, particularmente en el cono sur, pasaron una transición a la democracia más o menos había sobrevivido hasta entonces. Y entonces ellos veían, también veían el programa de neoliberalismo que se estaba imponiendo en varios países de América Latina como un programa relativamente exitoso, que iba a traer prosperidad, prosperidad y libertad a América Latina, y ese es el discurso que predomina en el Departamento de Estado. Aquí no pasa nada, las cosas están yendo bien, en realidad América Latina se está moviendo hacia la democracia, y obviamente estamos hablando también de un periodo donde había pasado solamente una década después del colapso del comunismo. Entonces, si el comunismo colapsó en el año 89, una década anterior, ¿qué sentido tenía? O sea, que Chávez era un comunista, volver a eso no tenía sentido, era como algo anacrónico, ¿verdad? Entonces, la lógica del Departamento de Estado no era la lógica de Hugo Chávez. Tampoco yo creo que el Departamento de Estado estimó que Hugo Chávez iba a confrontarse directamente con Estados Unidos, cuando en realidad dependía casi en un 100% de las ventas de petróleo a Estados Unidos. Entonces dice, ¿cómo vas a escupir al vaso de donde tú tomas, ¿verdad? De donde tú bebes. Entonces no había, el Departamento de Estado simplemente no pudo encontrar una lógica en la conducta de Chávez y por eso la desechó. En realidad, y eso es algo muy importante, y es algo que yo también he enfatizado en mis, algo que dijo Hannah Arendt hace ya muchísimas décadas, más de medio siglo, que el déspota totalitario no le importan los intereses nacionales, le importa cualquier instrumento que le adjudique, que le atribuya más poder y aumente el poder totalitario. O sea, era obvio que, por ejemplo, nada de lo que hizo Chávez, por lo menos para mí, incluyendo, por ejemplo, algo relativamente simple. Pensemos en algo que no es simple para los venezolanos, pero simple para aquel que mira de afuera, como por ejemplo echar a todos los profesionales que estaban en PDVSA y poner eh, nombramientos políticos de gente que era totalmente inepta, que lo único que tenían era lealtad política al líder, ¿verdad? O sea, el hecho de que una compañía que había sido una compañía que daba ganancias y buena y eficiente se iba a convertir en realidad en una basura y sea la principal fuente de riquezas también de Venezuela, se iba a convertir en una basura total, politizada, no tenía sentido, sin embargo Chávez sí lo hizo. Entonces todas estas cosas que salían de la lógica, esa mirada etnocentrista, por así decirlo, donde lo que aplica a mí aplica también al resto del mundo. La falta de conocimiento de la personalidad totalitaria. Todo eso contribuye, obviamente, a la época de Bush a ignorar a Hugo Chávez y mientras tanto Bush y algunos de sus asesores, y yo me reuní en su momento con asesores de Bush, y ellos, por ejemplo, en aquel momento no querían poner, ellos entendían que Chávez no era algo positivo, que Chávez era un problema también para la seguridad de Estados Unidos, pero no quisieron en aquel momento entrar en nada. Y por otro lado, había también gente de la oposición. Yo recuerdo que una de las cosas que a mí más me llamó la atención fue justamente el rol que cumplió el general Baduel en el 2007, durante el referéndum sobre la elección indefinida de Chávez, que él habló, incluso llegó a escribir un artículo en el New York Times, y la votación en Venezuela surgió que no le dieron la reelección indefinida a Chávez. Estoy hablando del 2007. Y eso en realidad generó también una situación donde opositores, y hablo de opositores que eran de los partidos principales como COPE y AD, viajaban a Venezuela a decir que el general Baduel era en realidad un chavista, que el general Baduel no era un tipo confiable. Entonces había como muchas competencias también entre opositores y cada uno venía a Washington con una narrativa diferente.
no voy a dar nombres, pero algunos nombres son gente que incluso es considerada hoy respetable. Pero gente opositores que decían que no había que interferir, de que el sistema democrático en Venezuela iba a terminar con Chávez, cuando en realidad no repararon siquiera de que Chávez iba a terminar con el sistema democrático. Cosa que yo lo vi. Ahora, ese fue el grave problema que existió en la época de Bush. Ahora, en la época de Obama, la cosa cambia totalmente, pero cambia no para bien, sino para peor. Porque en la época de Barack Obama simplemente asume de que el resentimiento en contra de los Estados Unidos tiene que ver con el historial de Estados Unidos como un Estado intervencionista, las intervenciones en Guatemala en el año 54, la intervención en Chile, por así decirlo, el apoyo al golpe de Estado, el apoyo a las dictaduras. Y él sale con aquel discurso famoso en Trinidad y Tobago, donde dice que que América Latina ya se terminó la época en que Estados Unidos miraba a América Latina desde el punto de vista de superioridad. Una cosa así. Creo que habló de junior partners and senior partners, como que se terminó la idea de que Estados Unidos iba a ser senior partner y América Latina junior partner, como diciendo, pedimos perdón, todo va a estar bien, y procedió a una situación de normalización de relaciones con Cuba, que en realidad era simplemente un acto simbólico, yo diría hasta un acto narcisista por parte de Obama, que era todos estos años, durante 60 años, en aquel momento creo que eran 50, no 60, 50 años, tuvimos una relación mala con Cuba, yo voy a ser la persona que voy a cambiar, como lo hizo con Irán, sin pensar en que, bueno, podría ser eso el resultado de una negociación, y no negoció ni siquiera la intervención cubana en Venezuela, porque podía haber dicho, bueno, vamos a normalizar relaciones, pero primero saca a todos tus oficiales de Venezuela y deja de apoyar al régimen de Maduro, al régimen de Chávez. Sin embargo, eso no pasó, o sea, no hubo nada que se le exigió al gobierno cubano, pero se consideró al gobierno cubano, se le eliminó, se sacó a Cuba de la lista de países que patrocinan el terrorismo, se normalizaron las relaciones y encima Raúl Castro se dio el lujo de no recibir a Obama en el aeropuerto. Obama dio un discurso de reconciliación citando un poema de José Martí, y en realidad era toda una concepción, era una construcción mental que venía de la administración Obama. Incluso aquel que estaba a cargo de América Latina en el Consejo de Seguridad Nacional dijo que la enemistad de Chávez hacia Estados Unidos tenía que ver con George Bush y no con una ideología de Chávez. Hasta ese punto uno se da cuenta de cuán equivocada estaba la administración Obama. Esto paradójicamente cambia con Trump, pero también en forma un poquito caótica. Y yo vi la entrevista que tú ayer le hiciste a Carlos Blanco, que no habló directamente de la intervención o de la política de Trump, pero lo bueno que tuvo la política de Trump, y yo no estoy elogiando a Trump en general, porque también, o sea, terminó despidiendo a John Bolton, eh, lo acusó de guerrero. Lo que hizo Trump y la contribución más importante fue que lo que se dice movió la aguja, que es lo que se dice en inglés, move the needle. Y se terminó con que Venezuela las cosas iban a estar bien, como que tratar de evitar confrontación con Venezuela. Y eso ya fue algo. Logró la coalición de 60 países en contra de Maduro. Todo eso fueron logros. Ahora, ¿cuál es el problema ahora? El problema es que generó una falsa expectativa de que podía haber sido, de que el próximo paso era una intervención militar. O sea, cualquiera que ha escuchado a Trump, incluso en la campaña política, lo más consistente, y yo diría de las pocas cosas que tuvo Trump que fueron consistentes y que no mintió, ¿verdad? Fue su oposición a cualquier intervención militar.
su oposición a la guerra, el haber repetido muchísimas veces que las guerras eran un desastre y que Estados Unidos debía en realidad retraerse a su territorio nación y no intervenir en el mundo, ¿verdad? Y eso obviamente primero y principal intervención militar. Esta ilusión es lo que crea esta crisis y esta desilusión que viene después de las declaraciones de Elliot Abrams la semana pasada. Por eso es muy importante. Ahora, la buena noticia es que Estados Unidos reconoce que Venezuela es un enemigo regional, un aliado del narcotráfico, un aliado de Irán, un aliado de cualquier cosa más, un aliado de Rusia, de China, y que es un peligro regional. Pero por otro lado, digamos, la administración dejó bien en claro que no iba a intervenir militarmente. Una de las cosas, doctor, que nos ha llamado la atención dentro de todas estas narrativas que están sobre la mesa es el hecho de que los gobiernos que apoyaron la iniciativa de los Estados Unidos con el gobierno interino han estado ciertamente participando, pero no de frente. Pareciera que no existe una voluntad política de los aliados regionales de apoyar una intervención militar. Es decir, por un lado, cuando se planteaba, había muchas voces de varios jefes de estados donde decían, creo que esa no es la vía, vámonos por la vía regular, que no es otra que la política, la diplomática, la búsqueda del diálogo. La Unión Europea señaló que era lo mejor. Se ha impulsado el diálogo por diversas vías, están buscando una salida electoral, pero eso ya sabemos que no ha funcionado, es decir, con las características y la naturaleza del régimen venezolano. La peligrosidad de todos los actores que están presentes, incluyendo los actores suprarregionales. El objetivo que ya parece claro y que usted lo ha expresado en varias de sus intervenciones públicas sobre qué es lo que hay allá adentro. Entonces, ¿hasta qué punto el gobierno de los Estados Unidos de manera individual puede llegar a acordar entrar a Venezuela para acabar con el régimen, si no se ha logrado un consenso entre los socios regionales para que acompañen a una coalición que busque poner fin a esta organización criminal? Bueno, tú totalmente estoy de acuerdo y yo pienso que cuando hablamos de seguridad regional estamos hablando que no es solamente el gobierno de Maduro es una amenaza a Estados Unidos, es una amenaza también al resto de los países de la región. Eso claramente, porque recordemos, o sea, el chavismo hizo lo mismo que hizo Fidel Castro, que fue tratar de expandir la revolución y crear insurgencias, crear elementos subversivos dentro de los otros países para que adopten el sistema chavista o financiar candidatos que apoyaban al chavismo. Y en algunos casos también tuvieron éxito. O sea, ese también, o sea, la oposición de los países de la región es muy importante y a medida que pasa el tiempo no sabemos qué resultado va a traer las elecciones. O sea, tuvimos la ilusión con Macri que duró 4 años en el poder y después vuelven los peronistas, vuelve una persona como Alberto Fernández que simplemente no entiende o no quiere entender cuál es la amenaza del madurismo. Ahora, pero por otro lado, vos tenés razón, que el diálogo, incluso la unidad de la oposición, como lo expresó Elliot Abrams, no va a ser suficiente para deponer a Maduro. El problema es que la oposición no está unida. Claro, pero incluso si se une, incluso si la oposición se une y llegan a esa situación ideal, como dijo Carlos Blanco, ¿verdad? No solamente que la oposición se une, sino también la oposición se une frente a objetivos que son bien claros y que lo que se siga sean los objetivos y no el carisma de Juan Guaidó, que ni siquiera sé si tiene carisma, pero que no es importante tampoco. Es la figura que une una causa, eso es lo importante. Pero aunque existan esas condiciones, el gobierno de Maduro es otra versión del gobierno cubano, otra versión del gobierno iraní.
no se van a ir por las buenas. El gobierno, el régimen se tiene que desmoronar totalmente. Ahora, esta es mi pregunta. Yo entiendo por qué la administración Trump, igual que la administración Obama, se opondría a una intervención militar. Porque obviamente tenemos las experiencias de Afganistán y Irak, que todavía no están del todo resueltas, que creó obviamente una reacción negativa en la población norteamericana. La pregunta es, ¿se ha hecho lo suficiente antes de llegar a la intervención militar? Y es ahí donde y en mi opinión, no. Por ejemplo, un bloqueo naval. Un bloqueo naval, por ejemplo, aislaría a Venezuela totalmente de cualquier comercio con Rusia o con China o con Cuba, ¿verdad? Y las armas que le van llegando a Venezuela, obviamente llegan de todos esos lugares. Aislar al ejército totalmente, aislar al país de cualquier comercio externo y de cualquier cosa que apoye al gobierno, o sea, un bloqueo total. Un bloqueo parecido al que se le hizo a Hamas por parte de Egipto y por parte de Israel. O sea, no es una comparación porque acá estamos hablando de un panorama geográfico diferente, pero sí un bloqueo total de aislar a Venezuela del resto y que haya un bloqueo también terrestre por parte de Colombia, que ya lo hay porque ya hay una situación de... Esa sería una buena estrategia, por lo menos para intentar antes de pensar en intervenciones militares. O sea, si yo fuese en este momento Guaidó o los líderes venezolanos, lo bueno que tuvo la entrevista con Elliot Abrams, my word, es el hecho de que ahora ya sabemos que Estados Unidos no va a intervenir militarmente. Bueno, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué estrategia apoyamos? Y tomar el liderazgo y olvidarse de cosas que son ilusorias. Pero a la vez eso no quiere decir que Estados Unidos está fuera de juego. Estados Unidos es el único capaz de imponer un bloqueo naval y terrenal en asociación con los demás países, con Perú, con Colombia, ¿verdad? Con Brasil. Y todos estos países en este momento tienen una buena relación con Estados Unidos. Aislar a Venezuela totalmente para impedir cualquier tipo de contacto de Venezuela y particularmente contacto con Irán, China y Rusia. Sí, eso sería un elemento de los que están planteados en el TIAR, que fue aprobado hace un año y que se supone que se iba a aplicar y conlleva justamente eso, la ruptura no solamente de relaciones diplomáticas, sino de relaciones económicas, de transporte, etcétera, para bloquear al régimen y ver cómo se puede generar un ¿Tú cambio crees, hacia la transición. Lo tú que crees que sucede, es posible? O sea, no, lo que sucedió, doctor, es que cuando los países que aplicaron y que aprobaron ese TIAR, que no incluyó la opción militar, porque se hizo hincapié en eso, todo el mundo se ocupó de la pandemia, etcétera, y de otras cosas, o faltó voluntad política para concretar las acciones que se firmaron en ese documento. Yo estuve siguiendo las reuniones que se hicieron a posteriori con las unidades, por ejemplo, de inteligencia financiera, porque también los dineros del chavismo andan regados por toda América Latina. Hay unos países que son muy bien recibidos esos dineros, aún conociendo que vienen de la corrupción y de la industria criminal, pero que generan fortaleza para las mismas economías que lo reciben. Entonces, es todo un mundo de complicidades que señalan algo en el discurso, pero en la acción se quedan paralizados y siguen los chavistas disfrutando de espacios en América Latina, inclusive aquí mismo en los Estados Unidos, a pesar de que aquí se ha avanzado bastante en materia de aplicación de la justicia, no ha sido suficiente porque es masiva la presencia de chavistas corruptos y criminales, tanto en territorio norteamericano como a nivel de todo el hemisferio. Entonces, estamos hablando de una complejidad bastante grave. Los países que firmaron el TIAR y que tenían la responsabilidad, al menos por escrito, de acometer una serie de acciones, entre las cuales estaba justamente cortar las relaciones diplomáticas, porque en Chile
está aceptada la presencia de un embajador de Guaidó, pero la embajada está en manos de los chavistas. Y así en muchos lugares, incluyendo la misma Argentina. Entonces no se han atrevido a cortar la línea. En estos días Bolsonaro hizo un corte o los declaró personas no gratas, pero eso no los obliga a salir de Brasil, a los diplomáticos chavistas. Entonces no se hizo nada de lo que estaba planteando y justamente se está cumpliendo un año de la firma de ese documento que prometía mucho y se justamente encauzaba lo que usted está planteando. Bueno, claro, claro. Sí, obviamente. Pero aparte ha habido también otras circunstancias. Por ejemplo, el COVID, ¿verdad? La pandemia. Eh, es un año electoral, ¿verdad? O sea, hubo cosas que, por ejemplo, la administración Trump hizo pese a la pandemia, ¿verdad? Por ejemplo, el acuerdo de normalización entre los Emiratos Árabes e Israel, otras cosas que también se hicieron. O sea, yo pienso que lo que es el liderazgo norteamericano en poner presión a todos estos países para que se implementen justamente lo que se arregló para el TIAR, o sea, el acuerdo del TIAR, que no incluye intervención militar, al menos que nosotros llamemos, por ejemplo, el bloqueo naval o el bloqueo marítimo una intervención militar. Bueno, es una intervención militar, pero no es necesariamente una intervención violenta. Puede haber intervención violenta en el caso de que barcos norteamericanos sean atacados, pero no hay una invasión, no es lo mismo. O sea, pero tiene que haber una estrategia y en este momento, ahora sabemos que, por ejemplo, Mauricio Clever Carón está buscando ahora ser presidente del Banco Interamericano de Desarrollo y últimamente la política hacia América Latina es en asegurar el nombramiento de Clever Carón, pero no en continuar para derrocar a Maduro, para sacar a Maduro del poder, cosa que John Bolton sí lo hizo, pero sin embargo John Bolton se conflictuó con el presidente Trump. Y ese es otro problema. La administración Trump tiene un problema de que es una puerta movediza, lo que se llama en inglés un revolving door. Nadie de los asesores dura demasiado tiempo y a veces las mismas posiciones se cambian varias veces y ni siquiera estamos a fin del primer periodo de la administración Trump. O sea, estamos viendo un problema de administración muy, muy serio, donde el centro de todo es el presidente y el que no lo sigue se conflictúa. Entonces, así tampoco se puede gobernar como se debe y no se pueden hacer políticas consistentes. Y en relación a eso en particular, cuando tuvimos oportunidad de leer el libro de John Bolton, hablaba justamente de una serie de elementos que para los que seguimos este asunto de Venezuela era familiar, para muchos otros no. Entonces ahí había un tema que nos llamó mucho la atención y es que cuando se le presentó la opción de Guaidó y del grupo de la Asamblea Nacional encabezado por Voluntad Popular y se evaluó el personaje, el mismo presidente Donald Trump dijo, yo creo que Maduro es como que un hombre muy fuerte para ¿será que se puede? Y se fue por la estrategia planteada justamente por Bolton y sus asesores, en el que sí, vamos a meternos por esta estrategia. Pero luego de un año y 9 meses, observamos que esa estrategia tampoco funcionó. Tampoco funcionó porque, según los expertos, yo creo que hay que combinar dos escenarios. El escenario externo, donde hay presiones de muchos países, pero con una línea de acción clara, y lo que está internamente, que es una oposición unificada, con un programa de acción claro y con unos líderes capaces de hacerlo, para que se envuelva la sociedad en todo el proceso de transformación. Entonces, son un año y 18 meses que nos permite evaluar el escenario y aproximarnos a algunas conclusiones, porque creo que el conflicto se va a agudizar
a partir del mes de diciembre y enero, cuando vengan unos nuevos miembros de la Asamblea Nacional convocados por la dictadura de una manera fraudulenta. Nadie sabe qué es lo que va a pasar por esta ampliación del mandato de la Guaidó ya Asamblea boicoteó, original. ya boicoteó esa elección. Se ha boicoteado, pero no sabemos si se va a realizar. Entonces, ¿qué hacer? Porque el conflicto pareciera que se va o a mantener o a crecer. Entonces, independientemente de todos estos elementos, también existe la posibilidad de que haya un cambio en la política de los Estados Unidos. Si no repite Trump y gana Biden, mucha gente cree que Biden nos va a llevar nuevamente a la misma agenda de Obama, con los Bueno, mismos personajes. Entonces, ¿qué hacer? ¿No? ¿Cómo enfocar esa visión para lograr que ya Venezuela, por ser considerada una verdadera amenaza en contra del hemisferio, entonces se le pueda buscar un fin a todo esto? bueno, es una pregunta excelente la tuya, pero empecemos por lo primero que tú dijiste. ¿Por qué las estrategias de Bolton no funcionaron? Bueno, parte fue porque creyeron en gente que era nefasta y ayer Carlos Blanco lo volvió a decir. Perdóname que te cite otra entrevista porque confiar en gente nefasta es un problema. O sea, ellos creyeron que Vladimir Padrino se iba a dar vuelta. No sé si tomaron en cuenta el hecho de que había una inteligencia muy fuerte, porque Maduro ya a la mañana, un día antes, ya sabía que iba a haber un complot. O sea, es un problema de mal planeamiento. Eso no quiere decir que el objetivo tenga que ser abandonado, Maybor. Eso no quiere decir que el objetivo de sacar a Maduro tenga que ser abandonado. Ahora, hay un error que yo veo en la comunidad venezolana en este país. Ellos decidieron que la solución viene por parte del presidente Trump y muchos de ellos, no digo todos, ¿verdad? Y no han dialogado lo suficiente con Biden. Y a mí me parece que es importantísimo que la comunidad organizada venezolana se reúna con la gente de Biden y empiecen a pensar en términos de bipartidarios. Porque recordemos, por ejemplo, los congresistas demócratas en Florida totalmente están en la línea de que hay que sacar a Maduro del poder, incluso alguien muy liberal y muy de izquierda como es Wasserman Schultz, ¿verdad? Ni que hablar de Donna Shalala. Entonces, es importante como que se establezca una relación con la gente de Biden sin asumir necesariamente de que porque Biden fue el vicepresidente de Obama, van a volver las políticas de Biden-Obama. Vamos a ver a quién nombra él en América Latina, ¿verdad? Si él va a nombrar a alguien como Restrepo y Restrepo sigue pensando de la misma forma que pensó en el año 2009, bueno, estamos perdidos. Pero es importante que la gente de Venezuela persuada a los demócratas y no alejarse de los demócratas y ponerse del lado de Trump automáticamente diciendo de que Biden va a convertir a Estados Unidos y al resto, que Biden lleva la bandera socialista, que es parte de demagogia. Y acá no le estoy endorsando a Biden necesariamente, pero es importante pensar con la cabeza fría a nivel estratégico. No se puede pensar con demasiadas emociones. Y esto es lo que yo veo en algunos grupos organizados en Venezuela, que ya decidieron como que Trump es el salvador y en Trump vamos a confiar. Pero hay que pensar también de que si Trump gana o pierde las elecciones, no necesariamente va a ser por el voto venezolano o el voto cubano-venezolano, si se quiere, sino que va a depender de muchas otras cosas, particularmente de asuntos domésticos, y que Biden puede llegar a ser el ganador. Entonces es importante tener un lugar en la mesa de Biden y tratar de convencerlo de alguna forma capitalizar sobre las políticas de Trump o cambiar el tema. Ellos siguen hablando de la necesidad de diálogo y la transición a la democracia. La cuestión es cuán lejos están ellos dispuestos a llegar y cuán creativos son a nivel de pensamiento. Yo la última vez que planteé el tema, por ejemplo, el bloqueo naval, y vuelvo a esto,
Lo hablé con alguien allegado más o menos a la Casa Blanca y allegado más o menos a los círculos centrales de Washington y me dijeron como que si hay un bloqueo naval sobre Venezuela significa que tropas de otros lugares van a tener que ser transferidas. Y bueno, va a haber que hacer un cálculo de cuántas tropas y cuánto lleva a hacer un bloqueo naval, pero yo no entiendo por qué yo voy a tener más buques en el mar del sur de China que en el mismo Caribe, cuando en realidad es el barrio donde yo vivo. Entonces hay muchas cosas aquí para reconsiderar y una de las cosas que a mí me estimulan más es que justamente el comandante del Frente Sur es muy consciente de lo que pasa en Venezuela y de los peligros que eso representa. Sí, doctor, buena noticia para usted es que una parte de la élite política opositora venezolana sí está con Biden y están participando en reuniones y en acuerdos, no acuerdos, digamos que en reuniones me han dicho que exploratorias, pero que tienen participación y muchos de ellos apoyan la candidatura de Biden, al igual que otros venezolanos. Claro, pero lo importante es que también Biden apoye el tema de Venezuela y obviamente no se puede volver a la situación de Cuba como lo hizo Obama. Eso fue un show, o sea, que ni Broadway hubiese pensado en un show tan exitoso como show, que fue un fracaso como política. Cuando uno lee los programas que se presentaron en la convención virtual demócrata, uno observa allí lo que está escrito y lo que está escrito es más o menos parecido a lo de Obama. Allí se habla de, en relación con Cuba y Venezuela y Nicaragua, un cambio de estrategia de presión. Esa alta presión ellos no la van a repetir, es decir, esas sanciones, etcétera, sino que están buscando una línea que va entre la política y la diplomacia. Y cuando uno lo lee, realmente a mí me parece que vamos otra vez a la era Obama, de llegar a estos al poder. Bueno, yo pienso que lo que Biden tiene que entender, y es lo que los venezolanos tienen que hacerle entender a Biden, es que no hay solución política y diplomática sin una presión, sin que los mismos militares que en este momento lo están apoyando no se sientan ahogados y digan no hay mañana. Como dijo hace poco Carlos Alberto Montaner, que escribió un artículo hace poco sobre el posible suicidio de Maduro. O sea, Maduro es una persona demasiado, no es para suicidarse, no creo que vaya a cometer el mismo suicidio que cometió en su momento de Recabarren en Chile, o incluso Allende, o incluso Vargas, que piensan, bueno, no hay mañana. Pero la realidad es que no hay mañana, ¿verdad? Entonces, no existe, eso es lo que hay que, una situación donde, si no es Maduro, que sea todo el círculo de él que piense que no hay mañana. O sea, es liquidarle el narcotráfico, ¿verdad? Es liquidarle todo lo que en este momento alimenta el régimen, el narcotráfico, cerrarle las puertas a los aliados como China, Rusia, Irán. Esas son cosas que Biden tiene que hacer. O sea, volver a la era Obama es simplemente volver a una era fracasada. Y eso es algo importante. Ahora, si Biden lo dice porque él tiene ahí, por ejemplo, hay hoy en el Partido Demócrata cierta gente, y no te digo que sean muchos, y no te digo que sean, ciertamente no la mayoría, pero tenés, por ejemplo, lo que llama el Squad. Y recordemos a Ilhan Omar, cuando ella le hace el careo a Elliot Abrams, de repente le recuerda cosas que pasaron hace 30 años, en la época de Reagan, y en realidad no, en realidad defendieron al régimen de Maduro, y eso también lo hizo Bernie Sanders. Y también Ocasio Cortés y otros. ¿Cómo? Y Ocasio Cortés también y otros. También Ocasio Cortés, que son gente que está totalmente lleno de ideología, y a esa gente en este momento por la campaña se la está usando, pero yo espero que en algún momento la pateen y ciertamente que no tengan nada que decidir cuando se llegue a temas de asuntos de política exterior. Quizás se le puede dar algo en la mesa cuando se trate de cuestiones de salud pública o quizá de educación,
pero no política exterior. No puede Biden. O sea, Biden tiene que reunirse con la gente de Venezuela. Doctor, uno de los temas que son claves para esta discusión es el papel de Irán. Usted lo ha estudiado y lo ha averiguado muy bien. Sí. En el documento de la Convención Demócrata también se habla de Irán y también se dice que se va a bajar la presión, es decir, que ellos creen que Donald Trump ha llegado a lo máximo de esa presión y que está llegando a un límite. Sabemos que el mismo secretario de Estado Mike Pompeo vino acá a la ciudad de Nueva York, presentó la carta para la solicitud de ampliación de las sanciones al Consejo de Seguridad. Eso está en discusión, ya se va a ver en el mes de octubre, eso está previsto que se haga, pero en el documento de la convención, la posición de Biden con relación a Irán también se nos parece mucho a la era Obama. Yo no sé si usted ha revisado a profundidad este tema, pero a los que hemos leído y discutido el asunto, pareciera que se parece más a la de Obama que a una propia. El rol de Irán, no solamente en Venezuela, sino en América Latina, como un elemento que está actuando abiertamente y es un país que usted conoce muy bien porque lo ha investigado, con una política muy particular y muy clara, aunque la propaganda hace que se difunda otras ideas y otros conceptos y otros objetivos. Los que han seguido a Irán saben exactamente lo que anda buscando y logró una alianza importante tanto con Venezuela, Hugo Chávez, Nicolás Maduro y con Cuba. Hoy en día Irán es más poderoso que en la era Obama en América Latina. ¿Cuál es su visión sobre ese rol de Irán y sobre esas propuestas que se ven tibias por parte de Biden? Bueno, vamos a empezar por la primero. Yo escuché, obviamente, también con el tema de Irán, lo que dijo Biden. Igual que lo que te dije con el tema Cuba o Venezuela, no puede volver a la era Obama. Pero por otro lado, yo te digo la verdad, cuando yo no estuve de acuerdo con el acuerdo que firmó Obama con respecto al pacto nuclear con Irán, por una simple razón. No, el pacto con Irán no atendía la parte no nuclear, ¿verdad? Que es la parte de Irán como un país que apoya, patrocina el terrorismo, como un país que tiende a expandir su influencia no solamente en la región, pero particularmente en la región del Medio Oriente, y también obviamente en otros lugares como América Latina, Asia Central, en Afganistán, por ejemplo, hay mucha intervención por parte de Irán. Sin embargo, nada de eso estaba en el acuerdo y en realidad Obama le da una entrevista a Jeffrey Goldberg de Atlantic y le dice como que Arabia Saudita tiene que aprender a compartir la región con Irán. O sea, fue mala política. Por eso yo me opuse también. Pero, por otro lado, viene Donald Trump y desmantela el acuerdo con Irán, pese a que Obama había logrado toda una coalición y al desmantelar, el problema de desmantelar un acuerdo así, es que aparece Estados Unidos como un socio no confiable. Entonces pierde cierta credibilidad. Ahora, quizá, y eso es lo importante, que Biden, primero, si Biden va a los iraníes y le dice vamos a firmar de vuelta el acuerdo, los iraníes le van a decir, perdóname, pero yo quién va a estar en 4 años. Va a haber otra persona como Trump que me lo va a desmantelar, ustedes no son creíbles. Sin embargo, nosotros vamos a estar aquí. Bueno, entonces ese fue, en mi opinión, el grave problema de haber desmantelado pero los ayatolas, discúlpeme, los ayatolas tampoco son creíbles, ellos tampoco cumplieron con el acuerdo señalado, todo lo contrario, se beneficiaron
de la baja de presión de los Estados Unidos. Maybor, no me tenés que convencer porque yo estoy contigo, no soy pro Irán, totalmente anti. Claro que se beneficiaron, claro que se beneficiaron. Pero por otro lado yo pienso que Biden lo que estaba tratando, espero, y eso ahí es donde se tiene, es justamente de tratar de llegar a un acuerdo o tratar de normalizar de vuelta las relaciones con los aliados en Occidente, particularmente los aliados de Europa. Yo, o sea, me opongo totalmente a volver al acuerdo JCPOA. Fue un acuerdo malo, fue un acuerdo malo. Y a mí me parece que ahí está, ahí es donde, por ejemplo, el lobby venezolano, por así decirlo, no sé si alguna vez fue llamado así, se puede aliar, por ejemplo, con el lobby pro-Israel de AIPAC, que justamente también tienen relación con el Partido Demócrata, no solamente con el Partido Republicano. Y tratar de asegurar de que si se hace un acuerdo con Irán o si se intenta llegar a un acuerdo con Irán, sea bajo condiciones totalmente diferentes, lo cual yo creo que Irán igual no va a querer dialogar sobre nada. Entonces lo único que resta para hacer con Irán es justamente actividades de sabotaje. Por ejemplo, no te hablo de la explosión de Beirut, que fue en realidad un accidente, pero sí de explosiones que hubo en la planta nuclear en Irán, que aparentemente están posponiendo el desarrollo nuclear de Irán en 2 años. En este momento yo no le veo otra salida que seguir con actividades de sabotaje. O sea, o sea, que Irán pruebe de su propia medicina y que a ellos confronten una subversión anti-Irán. Y por otro lado, seguir apoyando a la oposición para terminar con ese régimen. Por eso, por ejemplo, cuando liquidaron a Soleimani, fue fundamental. Soleimani es el encargado de la fuerza Quds, una parte muy importante de las guardias revolucionarias. Y seguir, y en este momento no veo otra, no veo un acuerdo con Irán como algo viable, sino lo que yo veo es la continuación de actividades de sabotaje, que eso fue parte al principio de la política de Obama, ¿verdad? Porque fue una continuación de la política de Bush, la inició Bush y Obama la siguió por un tiempo hasta que llegó al acuerdo JCPOA en el año 2015. Por eso yo pienso que con Irán no hay ninguna solución excepto seguir el sabotaje, seguir obstaculizando sus actividades en Siria, en el Líbano y tratar de seguir estimulando a la oposición en Irán. Ahora, con respecto a América Latina, y esto es algo que yo expliqué el otro día en la charla que tú y yo compartimos juntos, Irán en este momento tiene un problema muy serio económicamente como resultado de las mega sanciones. Y por otro lado, están perdiendo lugar político. Por ejemplo, Hezbollah, el gobierno entero que está compuesto también por gente de Hezbollah o gente que apoya a Hezbollah también, renunció. Van a necesitar más recursos. Irán está metido en Siria tratando de salvar al régimen de Assad. Está en serios problemas. Y esto lo que va a incrementar la actividad de narcotráfico en América Latina. Yo creo que más que cualquier otra cosa, va a incrementar la actividad de narcotráfico en América Latina, porque en este momento, y lo digo, por ejemplo, Hezbollah antes recibía 100% de la financiación de los ingresos de Irán y ahora solamente recibe un 20%. O sea que el narcotráfico se vuelve como oxígeno en este momento para Irán y para sus aliados. Sus aliados en el Líbano, sus aliados en Yemen y sus aliados en Irak y en Siria. Entonces es importante que se tome eso muy en serio, particularmente el tema del narcotráfico, ¿verdad? Pero a nivel político yo pienso que tienen menos influencia de lo que tenían antes. ¿Por qué? Porque antes había muchos gobiernos de izquierda que si bien no estaban 100% con Irán, los dejaban pasar.
Por ejemplo, el gobierno de Lula ni siquiera era parte de las actividades contra terrorismo, ¿verdad? Argentina sí, porque hubo un ataque en la Argentina. Argentina de Kirchner trató de llegar a un acuerdo totalmente ridículo con Irán. En este momento son muy pocos. Ecuador, por ejemplo, el Bolivia, Evo Morales no está más. Y recordemos, Evo Morales instaló una escuela para entrenar soldados de la revolución donde había iraníes entrenándolos. O sea, a nivel político, diría yo, a nivel militar, los iraníes tienen menos poder hoy en América Latina que lo que tenían en la década pasada. Pero por otro lado, tienen más relación con el narcotráfico y lo van a buscar cada vez más. Sí, es doctor. Y en relación a Venezuela, la conclusión sería que esa ampliación de relaciones con el régimen, desde el punto de vista ya económico, de alimentos, militar, de otras áreas como la nanotecnología, están haciendo, cuál es la función que están buscando, si se toma en cuenta que en el panorama latinoamericano, como usted plantea, la situación se les pone más complicada. O sea, ¿qué es lo que hay detrás de esto? Bueno, yo pienso que Irán va a tratar de reforzar relación con Cuba y con Venezuela. Va a tratar de salvar al régimen de la misma forma que ha tratado de salvar al régimen de Irán, perdón, de Siria. Cuando tú me preguntas qué hay detrás de todo esto, ¿a qué te refieres en particular, Maybor? Al avance que hay con el régimen iraní en Venezuela. Ya estamos hablando Porque, de que hay no solamente manejo de alimentos, hay negocios de todo tipo y hay una presencia cada vez más observable en función del apoyo militar. No oh sí, solamente totalmente, totalmente. tenemos miembros de Hezbollah por un lado, que estaban allí desde hace tiempo, pero también miembros de la Guardia Revolucionaria iraní, en lugares Totalmente. muy específicos. Y tenemos la vuelta de los de aéreos, o sea, de todos estos. Tenemos los vuelos que vienen y traen armas. Hay un tráfico de armas muy serio. Irán en este momento trafica drogas por armas, ¿verdad? Dinero de drogas a cambio de armas, ¿verdad? O sea que Irán provee armas, provee apoyo al gobierno de, de Venezuela, y obviamente provee también entrenamiento militar. Hay campos en Venezuela donde se entrenan miembros de la Revolución Bolivariana, ¿verdad? Muchos de ellos también viajan a los campos en el Líbano, donde Irán, donde Hezbollah tiene campos de entrenamiento. Y obviamente hay gente muy alta dentro del gobierno de Venezuela que han hecho esos contactos, incluyendo el propio Maduro llegó a encontrarse con con Nasrallah, el jefe de Hezbollah en un momento. Y ni que hablar de Tariq al-Aizami, uno de los principales, que fue vicepresidente de Venezuela, uno de los principales conexiones con Irán. O sea, la relación es extremadamente estrecha y en realidad hay como lo que se llama una afinidad entre las dos revoluciones. Son dos revoluciones antiimperialistas y son parte del eje, por así decirlo, donde están también Rusia y China, y que lo que tienen en común es justamente el intento de debilitar a Estados Unidos, ¿verdad? Hay gente que obviamente dijo, bueno, quizá Donald Trump tiene que usar más su influencia sobre Putin para sacarlo de Venezuela. Creo que ha habido un par de intentos donde Rusia dijo no bajo ningún concepto. Rusia lleva armas a Venezuela y esas armas en el pasado terminaron muchos en las manos de las FARC. O sea, no solamente terminan en las manos del ejército venezolano, terminan también en las manos de paramilitares, incluyendo ahora disidentes de la FARC, que son parte del anillo de defensa de Venezuela. Todos los grupos paramilitares que en este momento están defendiendo el régimen, ni que hablar de criminales liberados que le dan toda la libertad para matar, ¿verdad? O sea, es una relación muy seria de Venezuela y el problema es Irán, pero no solamente Irán, es también Rusia.
¿verdad? Y en cierta medida también China, que trata de beneficiarse mediante lo que se llama el poder suave, o sea, mediante el comercio, mediante... Y y estos son todos desafíos muy serios para que colmo, doctor, ahora se agrega a Turquía más ampliamente con todos estos nuevos proyectos que han anunciado. totalmente, y Turquía en este momento es una vuelta atrás, es lo contrario de la primavera árabe, es lo contrario de la democracia, es una democracia iliberal que pronto ya se va a convertir en un autoritarismo total. Turquía es aliado de Qatar, es aliado de Irán, es aliado de Hamas y ha ayudado incluso a ISIS. Turquía no ha pagado el precio por eso, siguen siendo miembros de la OTAN. Y es aliado de Venezuela también, lo más importante, ¿verdad? Que me olvidé de decir. Una mezcla bastante explosiva. Por eso te digo, Venezuela hoy en día es parte de lo que llaman los países del rechazo. Y esos son los países que son antioccidentales, antidemocracia liberal. Y por otro lado, seamos realistas, Maybor, yo no tengo en este momento mucha fe en los Estados Unidos. Bueno, Pienso que el Estados Unidos fuerte de la época de Reagan está muy moribundo hoy en día, porque recordemos, hemos tenido un presidente como Obama que ha pedido perdón por lo que Estados Unidos ha sido, no ha tomado en cuenta que Estados Unidos es una potencia importante para aquellos que creen en la democracia, porque es un defensor mundial de la democracia, por lo menos en términos ideales, aunque haya en algún momento que otro apoyado alguna dictadura. Pero sin embargo, tenemos a Obama que dijo, bueno, no, nosotros no somos un estado de excepción, lo que llama American excepcionalismo para mí no existe. Y después tenemos a Donald Trump que dice también, o sea, Make America Great, es retirémonos del mundo y hagamos América grande entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico y el resto del mundo, olvídate. Entonces estamos todo el tiempo estamos teniendo liderazgos que están abogando por una retirada. Eso no es bueno. O sea, por un lado tenemos a Biden que no se expresa claramente con una política exterior agresiva como debería ser. O sea, Biden bajo ningún concepto es un pensador. ¿Va? Por ejemplo, Obama pensaba mal, pero Biden es una persona que sigue más o menos, tiene un pensamiento más bien burocrático y no es claro en este momento quién lo va a asesorar en política exterior. Tenemos gente como Nicholas Byrne, por ejemplo, que es una persona capaz. Necesitamos más halcones dentro del Partido Demócrata. Y por otro lado tenemos a Donald Trump, cuya personalidad no logra mantener una consistencia con respecto a los que pueden hacer una política exterior agresiva en el buen sentido de la palabra. Está Mike Pompeo, que es uno de los que sobrevive. Pero, por ejemplo, hemos perdido secretarios de defensa muy capaces, hemos perdido a John Bolton, una persona muy capaz, donde yo tenía mucha esperanza en John Bolton, sin embargo la hemos perdido, y todo tiene que ver con el estilo de manejo, el estilo administrativo de Donald Trump. Entonces estamos en un problema en ambos partidos. Y tenemos cada vez más gente, tenemos también el surgimiento de la extrema izquierda y tenemos el surgimiento también de libertarios, que cada vez más dicen cuanto menos estemos envueltos en política exterior, mejor. Ahora, no llega eso a ser la mayoría. Eso es las buenas noticias. Pero por otro lado, también tenemos un conflicto interno donde los demócratas y los republicanos no parecen llegar a un punto en común. Incluso el tema de Venezuela fue pospuesto mucho tiempo porque fue considerado un tema republicano. Yo muchas veces hablé en el Congreso y hice presentaciones frente al Congreso y yo tenía solamente audiencia republicana. No venían los demócratas porque quien lo organizaba estaba más identificado con el Partido Republicano. Entonces eso hacía perder de vista temas importantes que también eran de interés nacional y lamentablemente por una cuestión partidaria se iban perdiendo. O sea, también hay que tener mucha limpieza doméstica tenemos que hacer aquí. My God. Bueno, doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros en Sin Filtros. Un placer estar aquí, My God.
Y bueno, y a todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos en esta nueva edición. Muchísimas gracias por su participación en nuestro super chat. Y también quiero aprovechar para invitarlos a nuestro seminario El crimen organizado y la ciudadanía, que tendrá lugar a través de nuestra plataforma patreon.com/Venezuela Política. Este jueves se inicia, así es que todos los que deseen participar, pasen por allá por nuestra plataforma. Recuerden patreon.com/Venezuela Política. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros y nos despedimos hasta nuestra próxima emisión.